Obra del gran poeta peruano y universal César Abraham Vallejo Mendoza, o conocido como César Vallejo. Considerado uno de los más destacados e innovadores poetas del siglo XX, es una figura representativa de la literatura peruana, autor que escribió una única sátira teatral denominada Colacho de Hermanos o Presidentes de América, con una dura crítica enmarcando la lucha por el poder. Bienvenidos a este documental, donde conocerás más detalles de la obra y su autor. Quédate con nosotros. Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo con una zona muy alta en La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de dos hermanos. Su apariencia fue mestiza, que se debió a sus abuelos que fueron indígenas y gallegos. Ambos fueron sacerdotes españoles. Inspiraron a Vallejo que de niño sea su camino por el sacerdocio. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Primario de 271, en su natal, y su secundaria la hizo en Huamachuco. En el año 1910, César Vallejo se matricula en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a su condición económica, él decide dejarlo y retorna a su pueblo para poder trabajar y ahorrar, y con ello seguir sus estudios. Ya estando en su pueblo, él se desempeña como abogado en pleitos menores y también trabaja en las minas de Quirubilca, hecho que más adelante le servirá como experiencia para poder crear su famosísima obra El Tungsteno. Ya en el año 1911, él viaja a Lima para poder matricularse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina, hecho que también fracasó debido a su precaria condición económica. Esto le llevó a César Vallejo a viajar a Huánuco para trabajar como profesor con los hijos de los hacendados. Ya en el año 1913, él se matricula en la Facultad de Filosofía, y en el año 1914 él crea el Grupo Norte con los famosísimos escritores. En el año 1915 él trabaja como docente en el Colegio San Juan, teniendo como alumno al gran novelista Ciro Alegría, y en ese mismo año él se gradúa como bachiller con honores. De la prisión rumbo a Europa, César Vallejo regresa a Santiago de Chuco y asiste a la fiesta patronal del Apóstol Santiago. Ese año la celebración popular fue alterada por pasiones políticas y viejas arresillas entre familias. Un grupo de partidarios del expresidente Pardo se enfrentan violentamente a otras que apoyaban al dictador Augusto Velázquez. Hubo balaceras en las calles y una tienda de abarrotes fue incendiada, y a pesar de los testigos que culpaban a Vallejo, este fue involucrado como participante de los desmanes. Esperando que su situación se aclarara, huyó a Trujillo, pero en esta ciudad fue capturado y llevado a la cárcel. Año después diría: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Estuvo preso 112 terminantes días, pero cuando salió libre, en su legado permaneció siempre la amenaza de su libertad condicional. Después de que sus compañeros del Grupo Norte celebraran su libertad, Vallejo partió nuevamente a Lima, solo con su maletín donde guardaba sus poemas inéditos. En 1923 le advierten de la posible reapertura de su juicio, que lo llevó a prisión en Trujillo. Coincidentemente, el puesto de profesor de primaria y que había retomado en el Colegio Guadalupe fue suprimido. Entonces, sin trabajo, con su poesía incomprendida y amenazado por una carcelaria, decide viajar a París. Domingo 17 de junio de 1923, en una modestísima tercera clase de vapor, orilla de nuestro más grande poeta, dejó su patria
Lo esperaba la ciudad que entonces era el centro del mundo. París era una ciudad bella, pero muy dura para un hombre sin mayores recursos como Vallejo. Sus ingresos por las colaboraciones que envía al diario Trujillano Norte solo le permite escribir precariamente, y así durante los 2 primeros años llega a padecer verdaderamente hambre y dolencias físicas. En 1904 llegas desde Perú y la triste noticia de la muerte de su padre. En octubre del mismo año, Vallejo ingresa al hospital a tratarse un problema de hemorragia intestinal. Fue operado. Al salir del hospital, su situación económica mejoró ligeramente. Empieza a recibir pagos por las colaboraciones que envía con regularidad a las publicaciones limeñas Mundial, Variedades, El Comercio y la revista Amauta, quien dirigía uno de los más tempranamente reconocía la grandeza de su poesía. Para continuar con el documental Colacho Hermanos, hablaré de las obras de César Vallejo, poesías como Los Herlados Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, parte de mí, Cáliz, novelas tales como Fábula Salvaje y El Tungsteno. En el teatro, con su sátira teatral Colacho Hermanos, La Piedra Cansada, cuentos muy conocidos como Paco Yunque y escalas melografiadas. En Herlados Negros, para hacer una síntesis del poema, podemos ver cómo es que César Vallejo refleja los problemas que el hombre refleja día a día al tratar de dar una solución, debido en que esta importante lucha de competencia en un mundo ya globalizado. Se encuentra cada uno un obstáculo y debemos saber avanzar. Para El Tungsteno podemos ver cómo es que en el trabajo de una minería sigue siendo hasta ahora muy complicada, debido a que hay mucha explotación, no se respetan derechos, no se tienen en cuenta ninguna opinión de los trabajadores, poniendo en un peligro su integridad física y saludable. Por otro lado, en Colacho Hermanos aún se ve el poder de que ejercen otros países sobre nosotros, y nosotros siendo peruanos, teniendo un presidente, pero estamos tan sujetos a otros países de potencia mundial con más poder, no hay una independencia totalmente. En el año 1934, nuestro gran poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza escribió lo que sería su única sátira teatral, titulada Colacho Hermanos o Presidente de América. La sátira teatral fue publicada recién en versión completa en 1979, no en vida del autor, ya que fue rechazada por los editores de ese tiempo. Colacho Hermanos fue inspirada en la sociedad peruana, que efectivamente estaba pasando por grandes problemas de índole social, político y económico. Uno de los temas, o uno de los importantes temas, o principales temas que llevó a César Vallejo a escribir esta sátira obra teatral fue la crisis de 1930, en la cual vimos la caída del gobierno y el presidente Augusto Leguía, y también la de otros gobernantes, en un corto lapso de tiempo. También lo llevó a la figura de Luis Sánchez Cerro y la de otros varios gobernantes que sucedieron antiguamente. En los años posteriores a la escritura de esta obra, se comprueba que esta obra fue escrita con una singularidad precisión. Es por eso que César Vallejo estuvo muy interesado en los sucesos del Perú. Asimismo, escribió varios títulos en francés que titulaban o que se publicaban en la revista en 4 países en 1933. César Vallejo utilizó el argumento de Tungsteno para escribir esta obra. Así que cuando se escribe esta obra en 1934, todo esto se alimentó por estudios e investigaciones. Muchas gracias. La obra Colacho Hermanos fue escrita en 3 versiones. Una versión escrita en castellano, la cual es conservada por Giorgetti, fue entregada a la Universidad Católica del Perú para su publicación.
La versión francesa, muy completa, es conservada por la Biblioteca de la Universidad Católica del Perú, y la versión en castellano es conservada por la Biblioteca Nacional del Perú, editada en el año de 1992. Aquí los hermanos de Colacho, presidentes de América, aparecen como dueños de una tienducha en la ciudad de Táchira, donde pues se relacionan con la alta sociedad, es donde su negocio prospera, y cuando una transnacional norteamericana comienza a explotar pues las minas de la aldea, es cuando pues los hermanos Colacho empiezan a administrar terciarios, y ellos contratan personal para que trabaje en la mina, en donde pues el coronel Colacho también se convierte en el presidente de la República. En esta parte podemos ver ya que los hermanos Colacho cumplen con sus objetivos más anhelados. Cordel, llegando a la presidencia de la República, quien se inclinaba muy servicialmente a los intereses de los yanquis, es por eso que la población se alza contra los hermanos Colachos. El coronel Colongo se disputa una batalla, dando así un golpe de estado, y así disminuye del poder a Cordel. La historia llega a su fin contra la lucha cotidiana contra el coronel Colongo y Salazar por el Estado. El negocio al tráfico de la fuerza laboral que tenían los hermanos Colacho es de la adquisición de productos y propiedades que en la obra se materializan en la compra de huevos y terrenos con todo y siembra, y las casas de los indígenas compran todas ellas sostenidas en engaños y atropellos frente a la ignorancia y analfabetismo de la población. Es ahí donde Vallejo muestra fascinación de la población indígena desde la llegada de los españoles por objetos que creían que tenían más valor que sus tierras llenas de trigo. Finalmente, podemos decir que César Vallejo alcanzó la fama después de su muerte. Vivió en París con los bolsillos vacíos y un futuro incierto. Escribió mucho en la capital francesa, obras de gran importancia en la poesía a nivel mundial, que fueron publicadas de manera póstuma. César Vallejo murió el 15 de abril en 1938 y aún no cumplía 47 años de edad, tal como lo predijo en uno de sus poemas. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Murió precisamente en plena Guerra Civil Española, en plena expansión del comunismo y antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, tal cual predijo en sus análisis de la política europea. Fue enterrado en el cementerio de Montrouge y en orgullo de ese mismo año publicaron los poemas póstumos España, aparta de mí este cáliz, incluida también Colacho Hermanos. Desde abril de 1970, sus restos mortales descansan en el cementerio Montparnasse en París, tal cual fue su voluntad. Podemos concluir diciendo que la poesía de César Vallejo, además de vanguardista, modernista y postmodernista, fue sobre todo social y humanista.